Final allí en el Estadio Ciudad de México, en el Coloso de Santa Úrsula, en el Estadio Azteca, con una gran goleada, gran triunfo de un México que no necesitaba el triunfo porque ya estaba clasificado, no necesitaba el triunfo porque ya ostentaba el primer puesto, nadie más se lo podía arrebatar, sí necesitaba otra actuación convincente, un arco en cero, una actuación colectiva de varios jugadores suplentes que fueron entrando, que tuvieron minutos en esta Copa. El broche de oro obviamente para Memo Ochoa con ese ingreso en el final en lo que es su sexto mundial y una actuación nuevamente convincente y que vuelve a superar un equipo europeo que es importante, como decíamos también un poco cuando a la hora o en la previa de analizar este grupo. Terminó ganando sus 3 compromisos, con el arco, como dijimos, no recibió tantos, y sabiendo que partido a partido tenía que ir edificando esa identidad, tenía que ir edificando ese momento, aprovechar ese factor de la localía, aprovechar ese factor de lo que tiene que ver con su público, y necesitaba aprovechar y demostrar que podía estar a la altura en esta fase de grupos. Y vaya si lo ha hecho, y sobre todo en este encuentro donde es cierto que le costó abrirlo el partido, porque los primeros 45 minutos nos fuimos quizás con la sensación de que estaba para un poquitito más, el equipo con el ingreso de Gilberto Mora de entrada, de Mateo Chávez, también la posibilidad para el Memote Martínez. Me parecía que Javier Aguirre le dio rotación a la plantilla, le dio posibilidades a todos, con el regreso de César Montes tras la suspensión en el debut, la confirmación obviamente de Edson Álvarez ahí en la mitad de la cancha, obviamente también el buen partido de Romo que había hecho frente a Corea del Sur, le dio la posibilidad a algunos jugadores, como dijimos, de tener minutos en la Copa, de tener rodaje. Sabe México bien que necesita de cada uno de sus componentes para ir superando o mostrando, pudiendo dar batalla a los distintos compromisos que puede ir teniendo. ¿Qué era lo que le podía proponer Chequia, que necesitaba el triunfo? El tema de eso de la altura, ¿no? La posibilidad de marcar a Patrick Schick, que es cierto que demoró, el técnico Koubek decidió que vaya de suplente, entró en el segundo tiempo, un conjunto checo que me parece que había mostrado algunas buenas ideas de tratar de molestar por abajo, de complicar por abajo, y en ese arrebato que parecía que México tomaba la manija con Gilberto Mora, el jovencito Gilberto Mora, que hay que poner en contexto, un jugador de apenas 17 años, que hay muchas expectativas, hay muchas esperanzas. Hay que ir poco a poco, pero claro, la Copa del Mundo, una titularidad, un hype, como se dice, bastante fuerte, y una necesidad que tiene obviamente el país azteca de en esos jóvenes valores empezar a encontrar para ir edificando el mañana, pero a partir del hoy, a partir de esta máxima justa mundialista. Entonces México en esos 45 minutos se mostró se mostró bien. Me parece que el partido lo fue, prácticamente no sufrió, más allá de que, como dijimos, el equipo europeo quizás trató de manejar un poco la pelota en la 3/4 en adelante, pero respondió bien la defensa, prácticamente no tuvo demasiadas intervenciones el Tala Rangel. México, en las poquitas que también es cierto que obligaba al arquero, me parece que tampoco había demostrado mucha profundidad en las situaciones, pero con el factor de Quiñones, de Julián Quiñones, ahí siempre a la expectativa. Ya el segundo tiempo, en esa gran jugada que justamente armó Mateo Chávez y definió de gran forma el defensor que tiene el conjunto azteca, me parece que mostraba el ADN de lo que quiere el equipo de Aguirre, que es agresividad por afuera, es permanentemente mostrarse agresividad por afuera, mostrarse por los costados, ser un equipo que te va comprimiendo, que te va llevando a un camino que te puede resultar incómodo. Hoy sin la presencia de Eric Lira en la mitad de la cancha, que es un jugador tan importante en el mediocampo del elenco mexicano, entonces ahí terminó abriéndolo justamente Mateo Chávez de buena forma. Ahí fue que México quizás liberó algunas ataduras, ya cuando se rompió un poquito el partido obligaba a Chequia a tener que modificar un poquito la idea del libreto, porque sí es cierto, tuvo algunas tenencias, generó algunas posiciones largas, logró juntar algunos pases. Ahora ya con la desventaja tenía que abandonar esa cierta postura un tanto dura, ¿no? La verdad que más, como dijimos, tuvo una idea, pero tampoco es que soltó demasiado o tomó demasiados riesgos.
en pos de ello, y ya quizás con espacios México podía lastimar, y así fue que llegó el segundo gol en una acción que bueno, la terminó peleando, guapeándola, y de esa forma Julián Quiñones ahí apuro justo con el rebote que dio su compañero, la terminó empujando para poner el segundo gol. Hablábamos de que la Pantera estaba al acecho, que venía de un partido frente a Corea del Sur que quizás no había podido mostrar todo lo bueno, pero que quizás el equipo mexicano aquella noche sí, en el Estadio Akron en Guadalajara, me parece que había mostrado mucho apetito ofensivo, había generado posibilidades, lo termina ganando, cierto, por el arquero de surcoreano, por ese error, pero también tuvo otras dos chances más para poder aumentar la cuenta y quizás no terminar tan apretado. Pero bueno, esa historia quedó ya ahí. Este partido era importante para que México, por primera vez en la historia de los mundiales que los disputa, lograra ganar los 3 encuentros. La posibilidad de volver obviamente al Azteca antes de ese choque clave, obviamente por los 16avos de final que se le viene, y seguir generando estas situaciones positivas. Vino el gol de Quiñones, importante para la confianza, para el delantero colombiano, y después incluso el Vasco Aguirre tuvo un momento para un merecido homenaje para Memo Ochoa, que como dijimos en su 6ª Copa del Mundo, obviamente ahí el histórico portero de la Tri tuvo la posibilidad de entrar por el Tala Rangel, recibir el baño, el cariño y la ovación de todo el público mexicano allí en el Coloso de Santa Úrsula, y que también incluso se sume a esta onda positiva, y terminó siendo con el gol de Álvaro Fidalgo, el español nacionalizado mexicano, que la colgó de un ángulo en ese contragolpe final para que los del Vasco Aguirre goleen, den otra muestra den otro mensaje, den otra señal de que el equipo no recibió goles en lo que va de este certamen, que quizás llegaba con algunas dudas, que quizás llegaba con algunos problemas. Bueno, está bien, todo tiene que ir para atrás. Ya México tenía, lo habíamos dicho un poquito tras aquel partido inaugural frente a Sudáfrica, ya todo lo que se había vivido, todo lo que se había transcurrido, todas las situaciones que se habían discutido, ya todo eso tenía que quedar en el tintero, tenía que quedar en los libros, tenía que quedar en los periódicos, tenía que quedar en las redacciones. Ya México tenía que salir, pasar esa página, centrarse en estos primeros 3 partidos, ir edificando con la posibilidad de que los mejores terceros tenían la chance de poder pelear por un boleto a los 16avos de final, pero ponerse en la cabeza de que, bueno, se venía de lo que había sido un golpe durísimo recibido en Qatar en aquella eliminación en fase de grupos, la posibilidad de poder jugar en su casa, de poder jugar en su país, y con incluso hasta el aliciente de que si lograba terminar en la primera colocación, al menos los 16avos de final los iba a poder disputar en el Estadio Azteca. En el caso de superar dicha instancia eliminatoria, podrá hacer los famosos octavos también, allí en el recinto del Coloso de Santa Úrsula. Entonces tenía que ir edificando su identidad poco a poco, partido a partido, momento a momento, y aquella vez fue frente a Sudáfrica, que terminó ganando, que terminó quedándose con la segunda colocación en este grupo. Después, obviamente, que quizá parecía el equipo más débil, México aquella vez lo había superado bien. Luego, como dijimos, frente a Corea del Sur sufrió además, es cierto, esa tajada del Tala Rangel quedará eternamente grabada, ese manotazo salvador ante el delantero surcoreano que se quedó con el triunfo. Y hoy con los 3 goles ante Chequia, otro triunfo frente a un conjunto europeo, seguir reforzando la idea de que este México puede pelear, de que no es una maravilla, tampoco es un desastre como muchos lo habían hecho parecer, y la verdad que en los mundiales muchos equipos se van armando en el camino, muchos equipos, es difícil el que llega quizás con la certeza, con sus 11 titulares, con su colectivo, con sus individualidades, que llega con la verdad que todo el puzzle resuelto. No, pocos equipos llegan de esa forma, quizás el último campeón, quizás el último subcampeón, 2 selecciones más como mucho, pero muchos van edificando esa búsqueda, esa identidad a medida que vaya transcurriendo el torneo. Y hoy México lo encontramos con este triunfo y sobre todo este rendimiento en algunos jugadores como los de hoy, es que la confianza de que aparte de los 11 titulares, sabe que atrás tiene una base. Quizá pasaba muchas veces que México tenía un equipo titular muy marcado y quizá le faltaban algunas piezas de recambio. Hoy da la impresión, al menos hasta este momento, da la impresión de tener ese elenco titular, tener esa base, tener esa columna vertebral, pero también distintos jugadores que pueden tratar de ayudar. Hoy tuvo un buen ingreso Santi Jiménez, que una pena que no pudo convertir el tercer gol, aunque le terminó quedando Álvaro Fidalgo, convirtió el ex volante del América, como dijimos nuevamente el gol de Julián Quiñones, gran partido de Mateo Chávez, buen partido de Israel Reyes, nuevamente muy bueno lo de Edson Álvarez, bueno el regreso de César Montes, y como dijimos, la posibilidad y la gran chance, buen partido de Gilberto Mora también. Entonces
vamos encontrando muchos puntos altos. Buen partido de Romo, quizás en el debe lo de Guillermo Martínez, pero bueno, será cuestión de que, como dijimos, en esta columna vertebral, cada jugador puede ir aportando. Depende el paquete de partido, depende el momento, depende la situación, depende la circunstancia. México fue edificando en esta fase de grupos, primero la solidez atrás, luego que arriba tiene pimienta, que arriba tiene picante, que arriba tiene con qué lastimar, que arriba tiene gol. Y que después, bueno, fue superando rivales de distinta índole. Un rival africano que te plantea un juego físico, que te puede ensuciar un poquitito todo, y México lo superó. Un elenco asiático como Corea, que en ese momento llegaba como una amenaza, que llegaba bien ordenadito y lo logró doblegar. Y un conjunto europeo que, bueno, se sabe, ¿no? Con jugadores de buen pie, con jugadores muy altos. Bueno, fue pasando distintas etapas. Lo que dijimos, necesitará México saber entender que serán rivales así y que ningún equipo sale campeón en fase de grupos, ni tampoco ningún equipo podía ser tan complicado lo que tenía que ver con la previa. Hoy ya está en 16avos, ganó sus primeros 3 partidos, el próximo lo hará en el Estadio Azteca, estará aguardando cuál será su rival, pero tiene la firme convicción de que partido a partido lo vamos viendo cada vez un poquito mejor, de que partido a partido vamos viendo obviamente una evolución y una mancomunión con la gente, que es clave y es vital para poder quizás superar, atravesar momentos como hoy pasó durante una parte del partido, donde el equipo quizás lucía algo, no digo que desconcertado, pero bueno, obviamente en un momento Cheque empezó a mover la pelota, podía llegar a complicarlo, pero bueno, apareció el poder de fuego, apareció Chávez, apareció Quiñones y en el final apareció Fidalgo para que México cierre una fase de grupos perfecta, histórica, con 3 triunfos en misma cantidad de presentaciones y va por su sueño.